Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 17. Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. ¿Ya lo encontró? De un fuerte amén. Amén. Ok. Yo leo el 1, ustedes el 2, y en el 17 nos unimos, hermanos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todos. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Padre, gracias por esta tarde. Pido que bendigas el mensaje y que lo uses para tu gloria. Y que Dios abras el entendimiento y nos des gozo y nos des, Señor, sabiduría para escuchar, y tu Espíritu nos enseñe la verdad que hay en estos pasajes. Mucha verdad, Señor, y verdades que transforman la vida. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vemos en este pasaje de Mateo, vemos el cumplimiento de una profecía respecto al Mesías. Una profecía solamente, hermanos, la que dice la Escritura que el Mesías vendría de la genealogía de David y obviamente de Abraham. Y aquí en esta introducción a la genealogía de Jesucristo podemos ver el origen del linaje del Señor Jesucristo. Y esto es la Navidad. La Navidad, hermanos, no es solamente celebrar un nacimiento. La Navidad es celebrar el nacimiento del Mesías. El Mesías es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. El Mesías es el Rey de Israel. Y el Mesías vino para salvarnos, para pagar nuestros pecados. Y ese es a quien celebramos en esta Navidad. Celebramos al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora, pero para empezar, quiero que veamos una ilustración que se me hizo muy interesante para que ustedes entiendan el peso de estas profecías de las que voy a hablar esta noche. Necesito un jovencito, alguien jovencito, sí, creo que ya no están porque salieron. Dos adultos solamente. Uno va a aventar las monedas al piso, no muy lejos, y el otro va a ver si todas caen cara o todas caen, aquí puede ser cara o el edificio, porque son pennies. Otro voluntario, ¿quién será? Hermano Arturo, gracias. Ok. Se pueden bajar ahí a la alfombra porque si las echan aquí en la plataforma van a rebotar. Okay. Esta es la tarea que van a hacer.
Le voy a dar a usted las moneditas. Y usted, así, no así, ni así, pero nomás dejándolas caer, va a dejarlas caer las 10. Y aquí el juez va a ver si todas caen en cara. O en edificio, que es, déjelas caer. Ok. Dígame si todas cayeron en cara, es la misma cara. En español diríamos águila o sello, ¿verdad? Águila y sello, la mayoría. Pero no todas. No todas. Ok, agárrese otra vez. Otra vez agarra las 10. Cuéntele que sean 10. Ay, vete la persona. No se las roban porque son pennies, hermanos. Va. Los pennies, no, a veces ni se agacha uno por un penny. En México no se suben por un. ¿Otra vez? Otra vez. A ver. Cuente si todas son cara o águila o sello. Todas tienen que ser igual. Que no se mira. ¿Ya no se mira? No traen lentes. Igual, todos se enojan. Ok, bueno, está bien. Gracias, hermanos. Júntemelas y pásenmelas para acá. Le falló el hermano. Pudiéramos seguir aventando las moneditas. Tiene que ser todas. Tienen que ser todas. Cuéntela. ¿Y son 10? Ay, pasó, son 10. Son honestos, no se perdió ni una monedita. Ok. Esta ilustración es para mostrarles, hermanos, que es muy difícil que todas las monedas caigan en cara o águila o sello. Es muy difícil. De hecho, la persona promedio tendría que tirar las monedas más de 1000 veces antes de que todas las monedas caigan en águila o todas las monedas caigan en sello. Más de 1000 veces. Esa es el promedio, no se llama la posibilidad. Es más de 1000 veces antes de poder esperar que todas caigan con la cara hacia arriba. Ahora, piensa en 10 monedas. Vamos a pensar en 10 monedas como si cada moneda fuera una profecía. Imagínense, hermano, la probabilidad de que se cumplan 10 profecías en una misma persona que se llama el Hijo de Dios, Jesucristo. Si cayeran, hermano, las 10 profecías en una misma persona, usted pensaría que es una coincidencia o una prueba convincente de que la persona es quien dice ser. Yo diría que no es una casualidad, pero una prueba convincente. Ahora, no solamente hablamos de 10 profecías cuando hablamos de Cristo, pero ni hablamos de 20, ni de 30, ni de 50 profecías. Durante la vida terrenal de Cristo se cumplieron más de 300 profecías en Cristo Jesús. Más de 300 profecías específicas concernientes al Mesías se cumplieron en Jesucristo al pie de la letra para mostrarnos que Cristo, hermanos, es en verdad quien Él dice ser. El Mesías es el Hijo de Dios. No fue una casualidad, pero fue, hermanos, prueba de que Jesucristo es quien la Biblia dice que Él es. Ahora, Cristo cumplió las profecías para convencer al mundo de su reclamo que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Ahora, en Jesucristo, hermanos, en su advenimiento, algunas personas, aunque Él cumplió muchas profecías, algunas personas no estuvieron convencidas. Algunas personas tenían expectativas diferentes de las que Cristo vino a cumplir. Y yo quiero hablar de la primera parte del mensaje. Solamente tengo 2 puntos en el mensaje. Quiero hablar de las expectativas no completadas en la gente. Esto es, expectativas falsas que la gente tenía de Jesucristo. Y quiero que veamos la primera expectativa falsa que la gente tenía de Jesucristo. Fíjese lo que dice la Biblia en Lucas 19, por favor. Lucas 19. Y en Lucas 19... podemos ver en el versículo 11,
Y aquí vemos la primera expectativa falsa que la gente tenía del Mesías. Leamos el versículo 11, hermanos. ¿Listos? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿qué, hermanos? Inmediatamente. Ahí está una expectativa falsa que ellos tenían. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías, su expectativa era que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Usted y yo sabemos que el reino de Dios que ellos esperaban es el milenio. Es donde Cristo iba a reinar, Cristo iba a sentarse en el trono de David, Cristo iba a traer paz, Cristo iba a quitarles el yugo de Roma, Cristo iba a darles todas las necesidades que ellos tenían, la comida, la protección. Ellos esperaban que el reino de Dios iba a manifestar en Cristo Jesús en su primera venida. Y ellos, porque no se cumplieron sus expectativas fuera de tiempo, extemporáneas, ellos estuvieron grandemente desilusionados, ellos estuvieron grandemente frustrados, estuvieron hasta con dolor, y ellos rechazaron por completo al Mesías y hasta gritaron en el día de su juicio con el que se lavó las manos, Poncio Pilato, gritaron: crucifícale, crucifícale. Fíjese, estas expectativas que ellos tenían hicieron que gritaran: crucifícale, crucifícale, porque Cristo no cumplió las expectativas que ellos tenían, expectativas extemporáneas y que no eran reales para la primera venida de Cristo. Ahora, los judíos tenían otras expectativas también, y estas sí son expectativas falsas. Los judíos creían que el Mesías no llegaría hasta que fueran lo suficientemente buenos para merecerlo. Es lo que los judíos pensaban. El Mesías no llegaría hasta que ellos fueran lo suficientemente buenos para merecerlo. Sabemos, hermano, que el Señor Jesús no viene porque somos buenos. El Señor Jesús vino porque somos malos. El Señor Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él no vino porque somos buenos, Él viene porque somos necesitados, malos, somos pecadores. Otra expectativa muy popular era que el Mesías solo vendría cuando la nación guardara apropiadamente el día de reposo por 4 semanas consecutivas. Y sabemos el problema es que nadie puede guardar la ley. Nadie podemos guardar la ley ni siquiera un día, y menos 4 semanas consecutivas. Entonces, de esta forma podemos ver cómo los judíos, a pesar de que se cumplieron 300 profecías en el Mesías, o más de 300 profecías en el Mesías, la gente lo rechazó, la gente no creyó en él, la gente tuvo una actitud de frustración y enojo con el Mesías porque tenían expectativas que no eran las expectativas correctas. Ahora, y en esto quiero aplicar algunas cosas a nuestra vida diaria, hermanos. A veces tenemos expectativas falsas, y esas expectativas falsas nos llevan al desánimo, a la frustración, al enojo, a rechazar a otra persona. Por ejemplo, tenemos expectativas falsas en el matrimonio. La gente a veces se casa para que la hagan feliz. ¿Ha escuchado de eso? Una expectativa que la gente tiene del matrimonio es: yo me caso para que me hagan feliz. Y es una expectativa falsa. Y cuando llegamos a una expectativa falsa, aunque estamos en una relación creada por Dios, un estado honroso que es el matrimonio, si llegamos con una expectativa falsa, no vamos a poder reconocer la bendición de Dios, porque tenemos una expectativa falsa. En el matrimonio también hay otras expectativas. Cónyuges esperan que su cónyuge sea cariñoso. Por ejemplo, el esposo espera que su esposa sea cariñosa, amable y paciente como su mamá. Pónganse a pensar, como mi mami. Y cuando se casa, se da cuenta que la esposa no es cariñosa, no es paciente, y que ella no es tampoco amable como su mamá.
Pero hay una expectativa falsa porque, hermanos, cuando te casas con tu esposa, ya eres su esposo y no su hijo. Y hay una gran diferencia. Con los hijos uno tiene una gran paciencia, es una relación muy diferente a cuando estás con tu esposo, que es una relación totalmente diferente y no puedes esperar lo mismo. Y a veces nos casamos con esa expectativa falsa de lo que Dios no nos dice que debemos de esperar. Otra expectativa falsa en el matrimonio es que mi esposa va a cocinar como mi mamá. Mi esposa va a cocinar como mi mamá. Bueno, hermanos, otra vez, no podemos tener expectativas que no son reales porque son diferentes personas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de cocinar. Y todo esto a veces pensamos, esto es irrisorio, pero es verdad, hermano. Tenemos en esta vida expectativas que son falsas. Y por tener una expectativa falsa, perdemos la voluntad de Dios. Por tener expectativas falsas, perdemos la bendición de Dios. Perdemos el poder ser parte del plan de Dios, como era el Mesías y el reino de Dios espiritual. Y ellos lo rechazaron porque tenían expectativas diferentes a lo que la palabra de Dios esperaba y enseñaba. A veces la esposa tiene expectativas falsas de su esposo. Ella piensa porque tiene un buen trabajo, porque la gente lo aprecia en el trabajo, su patrón lo valora mucho, que no va a haber problemas económicos. Y cuando hay problemas económicos, la esposa se ve defraudada, la esposa se ve frustrada, la esposa se ve desmayada y empieza a tener un resentimiento hacia su cónyuge porque tiene una expectativa de que no iba a haber problemas económicos en el matrimonio. ¿Se fija, hermanos? Cómo las expectativas que no son reales nos llevan a frustración, a dolor, a desilusión y al punto de hasta rechazar al cónyuge, que es la voluntad de Dios para tu vida. Tenemos que preguntarnos si tenemos expectativas falsas en nuestra relación matrimonial. Muchas veces esperamos lo que nosotros vivimos cuando crecimos. A veces crecimos en un hogar donde había gritos, donde había a veces ofensas, donde había objetos voladores que llevaban la dirección de tu cuerpo, de tu cabeza. Y tú creces y así te la vives y cuando no tienes esa forma de vida en tu vida, dices, bueno, ¿que no me amará mi esposa? ¿Por qué no me reclama? ¿Por qué no me grita? ¿Por qué no me avienta el florero? ¿Por qué no me trata así o no me trata así? Se me hace que tengo que hacer algo para que la expectativa se cumpla. Y esto es, hermano, un problema porque hay que tener expectativas reales, bíblicas, y ahorita voy a hablar de eso. Tenemos expectativas falsas en la iglesia. ¿Sabe usted, hermano, que en la iglesia pensamos que todo el mundo es perfecto? Hermanos, llegamos a la iglesia y pensamos que en la iglesia todo el mundo es perfecto. Pero no, tristemente en la iglesia hay a veces hipocresía, hermanos, ¿verdad? En la iglesia a veces la gente nos desilusiona, a veces la gente nos decepciona, a veces la gente nos frustra, pero eso no quiere decir que la iglesia no es la voluntad de Dios. ¿Me vas siguiendo? No quiere decir que la iglesia es un lugar que yo voy a rechazar, del que me voy a alejar, en el que no voy a creer, en el que no voy a hacer la voluntad de Dios, porque mi expectativa de una iglesia perfecta no fue cumplida, por lo tanto, yo estoy frustrado y no quiero nada que ver con la iglesia del Señor. Y ha habido tantas cosas tristes en la iglesia, hermanos. He escuchado tantas historias, no aquí, pero en otras iglesias terribles, que cualquier persona se frustraría y se desanimaría y totalmente se pondría en contra de la iglesia por la experiencia que sufrieron. Pero no obstante, no podemos esperar que la gente sea perfecta, porque entonces nosotros no pudiéramos ser parte de la iglesia tampoco. En una iglesia a veces tenemos expectativas del pastor. Queremos que sea una persona muy joven,
pero que tenga la experiencia de un hombre de 80 años. Que es una persona muy dinámica, pero que a la vez sea lento. Y tenemos expectativas que son irreales y no nos dejan, hermano, gozar y disfrutar la voluntad de Dios. Dios le da a la iglesia un pastor y al pastor le da una iglesia, y en realidad el don es de Dios, y Dios nos da algo, hermano, para que nosotros aceptemos su voluntad y creamos que lo que Dios nos ha dado es lo mejor, hermanos. Es la voluntad de Dios. Ahora, Cristo, hermanos, cuando la gente lo rechazó porque tenían otra expectativa, ellos pensaban que Cristo iba a llegar en un caballo blanco y a conquistar Roma. Y con soldados, lo imaginaban como un gran conquistador y que iba a traer la paz y a quitar el yugo de Roma. Y cuando ellos vieron a un carpintero, a un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, ellos vieron a un hombre que, hermano, andaba con los pescadores y venía de Galilea, ellos se desilusionaron. Dijeron, no puede ser el Mesías. Dijeron los líderes de Galilea, no puede venir nada bueno. ¿Qué no sabes? Y ellos estaban ignorando las escrituras, que Jesús no nació en Galilea, Jesús nació en Belén. Pero aún así esas expectativas los llevaron a desilusionarse y a fracasar en el plan de Dios, que Cristo, hermanos, era el Mesías prometido. Pero ¿qué hizo Cristo cuando la gente lo rechazó porque tenían expectativas equivocadas? Cristo, hermanos, los perdonó. Yo que pienso un minuto, hermanos. ¿Tienes expectativas falsas en tu matrimonio? ¿Estás desilusionado? ¿Estás frustrado? ¿Estás enojado con tu cónyuge porque no ha cumplido lo que esperabas que hiciera en tu vida? ¿Tienes una actitud hacia tu cónyuge porque no te has satisfacido como tú esperabas que te iba a satisfacer? Y la verdad es que ninguna persona satisface, hermanos. No podemos tener expectativas altas en una persona porque es una persona pecadora como nosotros. Tenemos que esperar en el Señor y no en la persona. Tenemos que confiar en Dios y no en la persona, porque la persona somos falibles, fallamos y nos equivocamos. ¿Tienes expectativas equivocadas con tus padres? A veces jovencitos se desaniman porque piensan sus padres deben ser perfectos. Sus padres no deben cometer errores. Sus padres deben de cumplir siempre lo que dicen. Y si usted está aquí joven, se ha dado cuenta que sus padres le han fallado. Yo he fallado a mis hijos, hermanos. Y he tenido que reconocer, me he equivocado. Y gracias a Dios por mis hijos que han tenido un espíritu muy paciente y perdonador para con su siervo. Y reconocer que no era el superhéroe, pero es el hombre de carne y hueso, que ahora reconoce sus errores y que él quiere ser lo mejor para sus vidas. Pero en realidad, el que satisface es Cristo, hermanos. El que satisface es Dios. Pero a veces tenemos expectativas irreales que no nos dejan disfrutar la voluntad de Dios. Qué bendición cuando un hijo ve a su padre y dice, mi padre no es perfecto, mi padre tiene errores, pero yo ahora lo acepto como un humano que se equivoca y tiene una posición en mi vida que Dios le ha dado. Lo voy a honrar, lo voy a respetar, lo voy a obedecer, porque eso va a traer bendición a mi vida. Qué bendición. A veces los padres tenemos expectativas muy altas de los hijos. Pensamos, bueno, deben ser perfectos, no deben cometer errores, no deben nunca defraudarme. Y yo quiero preguntarte, hermano, papá, ¿así eras tú de niño? ¿Eras perfecto? ¿Nunca te equivocaste? ¿Nunca cometiste un error con tus padres? Hermano, no habemos hombre perfecto. Por lo tanto, a veces yo he visto, hermano, muchachos tan defraudados, tan desilusionados con sus padres porque sus padres los menosprecian, sus padres los ofenden porque no les han satisfacido sus expectativas altas que tenían de ellos y les han fallado. Ahora los hijos se sienten que están excomulgados, no se sienten amados, no se sienten aceptados y quieren llamar la atención de su padre, y a veces tienen que ir a formas
ilegales para poder llamar la atención de su padre, para poder tener el enfoque de su padre, pero no es así, hermanos. Estas expectativas irreales dañan la perfecta y la buena voluntad de Dios. Vemos, Cristo perdonó. Cristo perdonó. Vea lo que dice la palabra de Dios. Lucas 23, 34. Lucas 23, versículo 34. Dice la Biblia. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando, ¿qué, hermanos? Suertes. Cristo está en la cruz, siendo crucificado en esta parte. Y Cristo no fue recibido por los suyos propios. Al contrario, lo crucificaron, pero Cristo lo que hace es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hay que hacer cuando alguien no satisface tus expectativas? Perdonarlo. Perdonarlo. Hay que perdonar a la persona. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, hermano, nuestras expectativas son irreales y son falsas. Las expectativas tienen que ver con cómo racionalizamos una relación, cómo racionalizamos a que una persona tiene que ser conmigo. Déjeme ver aquí mis notas. A veces suponemos cómo deben ser las cosas. A veces las expectativas nacen de nuestra lógica. A veces tenemos una premisa falsa, un comienzo falso, y por lo tanto tendremos un final falso donde no estamos recibiendo lo que esperábamos. Y las expectativas no se cumplen, hay dolor, hay frustración, etc. ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Perdonar. Perdonar, hermano, no solamente es quitar la ofensa de la persona que me ha hecho, pero es aceptar a la persona tal y como es. No somos perfectos, hermanos. Cometemos errores, tenemos que amarnos. Y el siguiente punto, ¿qué hizo Cristo cuando la gente no lo recibió como Mesías? Lo crucificaron en la cruz. Cristo los amó, hermanos. Los amó hasta el fin. Aún murió por ellos. ¿Qué tenemos que hacer con la gente? 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es, hermano, debiéramos de tener expectativas altas de la gente que no puede cumplir mis expectativas, y empezar a amarlos por quienes son y lo que son, y servirlos. Y cuando la persona hace algo, tú no lo esperas, tú lo recibes con agradecimiento. Pero dejar de desanimarnos porque la persona no es lo que yo esperaba que fuera, hermanos. Nadie somos lo que teníamos que ser. Segundo punto del mensaje. La gente, los judíos, se desanimaron de Cristo porque, a pesar de que Él cumplió 300 profecías en su ministerio, la gente no lo recibió porque no cumplió sus expectativas. Por lo tanto, la gente lo crucificó porque no entendieron que Él era el Mesías. Las expectativas razonables y reales respecto a Cristo se llaman profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Podemos esperar, hermanos, que Cristo cumpla su palabra. Podemos esperar que Cristo cumpla todo lo que dijo la palabra acerca de Él y no falle, porque Él es Dios. Primeramente, vamos al texto, ahí Mateo 1, por favor. Mateo capítulo 1, donde estábamos leyendo, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí vemos María. ¿Quién es María? María es una virgen. María es una jovencita desposada, no está casada, está desposada, comprometida.
Y antes que se juntasen, dice la Biblia, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, Jesucristo, el Mesías, cumplió la expectativa de la profecía de acuerdo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Vea conmigo Isaías 7, 14. En Isaías capítulo 7, versículo 14 se ve la profecía. Fíjese qué hermoso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, cientos de años antes se cumplió la profecía del Mesías. Cientos de años antes. Ya la profecía estaba dicha. Después de muchos años el Mesías nace cumpliendo esta profecía al pie de la letra. Amén. La Virgen concibió del Espíritu Santo porque estaba desposada, como dice la Escritura, y dio a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Vemos esta expectativa, hermanos, del Mesías es correcta, es bíblica, es lo que Dios quiere que esperemos, que Él nazca de una virgen y que Él cumpla lo que dice la palabra de Dios de Él. Segunda profecía, su linaje. Él vendría, hermanos, de David, Él vendría de Abraham. Vamos a ver 2 de Samuel 7, versículo 12, por favor. 2 de Samuel 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hablando del Mesías que se sentaría en el trono de David, al final, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hablando de la profecía del Mesías, se sentaría en el trono de David. Vea conmigo, por favor, Isaías 11.1. Isaías 11.1. Isaías 11.1. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 1, leamos la palabra de Dios, lo que dice. Leamos, hermanos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y sigue usted leyendo, está hablando del Mesías, de Cristo, que saldrá de David. Vea conmigo, por favor, Jeremías 23, 5 al 7. Jeremías 23, 5 al 7. He aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es este, hermanos? El Mesías. ¿Y de dónde viene este Mesías? A David, renuevo justo. Viene de David. Entonces vemos, si volvemos otra vez a Mateo 1, 18, usted va a ver que en este texto que estoy tomando para predicar del Mesías, el Mesías nació, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, concibió del Espíritu Santo. Perdón, es Mateo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de quién, hermanos? De David, hijo de Abraham. Si usted ve, hermanos, Abraham, podemos ir a Génesis 12. Ahí en Génesis 12, versículo 2, dice la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? Del Mesías, hermanos, de Jesucristo. Las expectativas correctas para Cristo son las profecías. Vea una tercera, solamente tengo 4 porque estoy solamente tomando Mateo 1. Pero Mateo 2.1, vea conmigo lo que dice Mateo 2.1, hablando de su nacimiento.
Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde, hermanos? Belén de Judea, en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primeramente, aquí hay dos cosas muy importantes. Jesús nació en Belén de Judea. Esto es, de acuerdo a la profecía, Jesucristo iba a nacer en Belén de Judea. Esto es, la pequeña. Si usted ve, vaya conmigo a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas está, hermanos, los profetas menores. Usted va a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Después, adelante, Miqueas 5:2. Fíjese lo que dice la Biblia. Pero tú, ¿qué dice allí? Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del Mesías, el Mesías nacería en Belén, Efrata, que es pequeña. De ahí saldría el que será Señor en Israel. Esa es la expectativa bíblica. Es la expectativa real, el cumplimiento de la profecía cumplida en el Mesías. Pero también habla en Mateo 2:1, si usted leyó conmigo, habla de los reyes que vendrían a adorarle. Dice, porque ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque sus reyes hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Estos sabios vinieron a adorar a Jesucristo, y eso también es el cumplimiento de una profecía, hermanos. Si usted ve conmigo Salmo 72:10, Salmo 72, versículo 10, usted puede ver: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. ¿Quién es este, hermanos? El Mesías. El Mesías. Amados hermanos, las expectativas bíblicas y reales para el Mesías son las profecías cumplidas, lo que dice su palabra. Pero los judíos tenían falsas expectativas que hicieron que rechazaran al Mesías y hasta lo crucificaran. Qué dañoso es tener falsas expectativas. Lastima relaciones, lastima iglesias, lastima todo lo que Dios nos quiere dar como bendición. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Te pido, oh Dios, que bendigas nuestra relación contigo, y te damos gracias porque podemos tener profecías cumplidas en el Mesías. Todas las profecías se cumplieron en el Mesías, en el Hijo de Dios. Gracias, Dios, porque más de 300 profecías se cumplieron. Y gracias porque podemos estar seguros que estamos en el verdadero Dios. Padre, bendice esta noche tu palabra y escudriña nuestros corazones y muéstranos si es que tenemos expectativas falsas, aún a veces de Cristo. Hay gente, Dios, que te rechaza porque ellos tienen expectativas de ser salvos por obras. Y por lo tanto rechazan el don de Dios por medio de la salvación en la cruz y de la gracia de Dios. Y Dios, qué triste es ver que gente lógicamente y en su entendimiento, en su raciocinio, esperan lo que es irreal y no está predicho del Mesías. Al contrario, Señor, tú nos has dicho que el Mesías vendría a salvarnos, no porque somos dignos, pero porque somos pecadores y tú nos amas y quieres darnos vida eterna. Gracias, Dios, por el Mesías, gracias por el Hijo de Dios, gracias por Jesucristo. Yo te pido, Dios, que obres en cada familia, en cada individuo, aquí representado, cada joven, y nos preguntamos si estamos entendiendo el tesoro teológico que tenemos en el Mesías, que es, Señor, una joya, que Él cumpla todas las profecías que de Él se dijeron. Y tenemos ese tesoro, Señor, preciosísimo, como
conocimiento que nos da seguridad y satisfacción que estamos en el verdadero. Pero Dios, líbranos de esta tendencia humana de tener expectativas falsas e irreales en las relaciones que tenemos y aún en Cristo. A veces gente piensa que, Señor, ser cristiano es no tener problemas, es no encontrar nunca adversidad. Gente espera que el cristianismo no haya enemistad de nada, Señor, ningún obstáculo en el camino, pero esas expectativas no son bíblicas. Dios, ayúdanos a conocer tu palabra, a conocerte a ti, a servirte. Y gracias por esta noche, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y guárdanos y guíanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Y gracias, Señor, que tenemos a Cristo como nuestro Mesías. Seas exaltado y glorificado. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.